Muy buenas tardes. Continuando con el estudio del proceso estratégico, del direccionamiento estratégico, de la estrategia o de cómo organizar un plan estratégico, hoy vamos a trabajar el tema del análisis interno. El análisis de la situación interna de la empresa. El ambiente interno de la empresa pues es el contexto en el cual pues se desarrolla el trabajo de una organización, ya sea para la producción de sus bienes o la producción de sus servicios y todo el relacionamiento que debe de hacer con su entorno. Entonces nos metemos dentro de la organización y dentro de la organización vamos a encontrar funciones y procesos. Una vez hemos hecho el recorrido por la historia de la organización, la historia de la empresa y su caracterización, y hemos analizado el ambiente externo de la empresa, en el cual analizamos tanto el macroambiente como el sector al cual pertenece la organización, así como el análisis de la competencia utilizando la herramienta del benchmarking, y habiendo identificado las amenazas y las oportunidades del entorno, nos metemos en el adentro de la organización. Vamos a analizar la situación interna de la empresa. Esta situación interna nos conduce a identificar las fortalezas y las debilidades. El análisis interno de la organización se centra en la exploración y descripción más o menos detallada de aquellas situaciones que se presentan con mayor o con menor frecuencia en la empresa, tanto en sus áreas funcionales como en sus procesos. De tal manera que se hace necesario examinarlas, detectar las verdaderas causas de los problemas, evaluar la importancia de cada una de esas situaciones y encontrar o seleccionar las soluciones más adecuadas. Pero en todos los casos se trata de realizar un análisis periódico, sistemático e integral de los problemas, sus causas y las posibles soluciones. Realmente interesa destacar, cuando nos metemos en el análisis interno, destacar el qué de la problemática, identificar los problemas. Dada la necesidad de examinar la realidad de la empresa, ese examen debe hacerse en forma metódica, abarcando la totalidad de la misma, pero también se podrán realizar exámenes especializados a determinada área o a determinado proceso, sin descuidar sus interacciones con las demás estructuras de la empresa. Para abordar el análisis de la situación interna de la empresa, se cuenta principalmente con dos enfoques metodológicos. Uno por funciones y otro por procesos. Funciones
y procesos. El enfoque funcional o diagnóstico de las áreas funcionales considera la función como la relación que presenta un área de la empresa y sus elementos dentro del conjunto de la organización. Es decir, la función se refiere a la relación de un área dentro de la empresa con las demás áreas y sus aportes al mantenimiento de la organización. Igualmente, cuando hablamos de función, también estamos haciendo referencia a la relación que establecen entre sí los elementos o componentes dentro del área. Pero también, y en sentido contrario, hace referencia a la aportación de un elemento o componente del área a su desintegración, afectación, desorden, alteración o falla del conjunto, del sistema, del área, de la empresa en sí misma. En resumen, este enfoque funcional nos permite identificar situaciones positivas y negativas del área y sus componentes que benefician o afectan a el desempeño de la empresa. En el lenguaje estratégico, estas situaciones se denominan las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas y las debilidades. Entonces, el análisis de la situación interna de la empresa o del negocio nos permite determinar sus fortalezas y sus debilidades, y a partir de ellas se evalúa la capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas del entorno. ¿Qué es lo que tiene la empresa en términos de fortalezas, en términos de capacidades, en términos de recursos para hacerle frente a su entorno? A las debilidades también se les denominan riesgos. En alguna literatura estratégica encontramos haciendo referencia a los riesgos, a las contingencias, a las fallas internas de la organización. A las fortalezas también las podemos denominar ventajas competitivas. También se les consideran como las capacidades de la empresa, las cuales muestran su superioridad en relación con los competidores u organizaciones similares del sector. El enfoque de procesos lo trataremos en un siguiente video cuando hablemos de la cadena de valor. Seguidamente vamos a profundizar en las áreas funcionales, en el diagnóstico de las áreas funcionales. Muy bien, entonces antes de definir el norte de la organización, el norte de la empresa, como una totalidad, como un sistema integral, cuando formulemos el direccionamiento estratégico, antes de definirle la visión, la misión, sus grandes objetivos y estrategias, conviene echar una mirada en el adentro de la empresa para ver con qué recursos cuenta, con qué capacidades cuenta la empresa para adelantar su labor estratégica y enfrentar los embates del entorno. Y como bien lo decíamos antes, existen varias formas de analizar la parte interna. Vamos a profundizar en el enfoque funcional, y con el enfoque funcional nos corresponde descomponer la empresa con el propósito de hacer ese diagnóstico. Los analistas estratégicos dividen este análisis, unos
en muchas áreas, en distintas áreas, lo unen con otros elementos como el tema del proceso estratégico o como el tema de cultura, o también descomponiendo o analizando e identificando los elementos que intervienen tanto en la cultura como en el clima de la organización. Podríamos resumir diciendo que debe darse un primer diagnóstico del proceso administrativo, porque el proceso administrativo lo desarrolla principalmente la alta gerencia. Digamos, la alta gerencia es la responsable de llevar a cabo el proceso, de implementar, de llevar a cabo el proceso administrativo, que consta de 4 grandes dimensiones: la planeación, la organización, el orden, la dirección, liderazgo, y el control, el seguimiento y el control. Planeación, organización, dirección y control. Si uno quiere evaluar el nivel gerencial, se ubica allí con el proceso administrativo. Sin embargo, Misber plantea que es necesario analizar otros roles del gerente: el rol como líder, el rol en la resolución de conflictos de la empresa, en su capacidad de organizar equipos de trabajo, en la capacidad de relacionar su empresa con el mundo externo y otra serie de asuntos que tienen que ver con la toma de decisiones. Cuando abordamos entonces el análisis del proceso administrativo y de la gerencia, podemos bajar ese análisis a las áreas funcionales, especialmente en 4 grandes áreas fundamentales. Un área es el área de operaciones, de producción, el área técnica, depende de cómo la llame cada organización, de acuerdo a su cultura, a su esquema. Digamos, el área de operaciones. Analizamos el área de mercadeo. Ya le llaman del marketing, a quienes llaman mercadeo y ventas, comercialización y mercadeo. Luego tomamos el área de gestión humana, de talento humano, otra área fundamental. Y la cuarta área, muy importante en los diagnósticos, supremamente importante, es el área financiera, incluida la gestión contable y las operaciones contables y financieras de la organización. Entonces, en este enfoque funcional, hacemos un recorrido por cada una de estas áreas, miramos qué está funcionando bien y qué está funcionando mal o regular, y las identificamos como fortalezas si el desempeño es un desempeño positivo que le contribuye a la empresa, no solamente al área en sí misma, sino que el área le va a contribuir al desarrollo y al mantenimiento de la organización, o si se presentan allí debilidades, fallas que afectan el desempeño no solamente del área, sino que también va a tener repercusiones en el resto de la organización. Igualmente, este análisis funcional tiene una arista de diagnóstico muy interesante,
que surge de la Escuela de Recursos y Capacidades, en la cual evaluamos la situación, el estado de los recursos con que cuenta la empresa, recursos materiales, tangibles e intangibles, planta, equipo, infraestructura, pero también las capacidades de la organización, las capacidades de talento humano, las capacidades que tiene la empresa para conquistar nuevos mercados, para desarrollar nuevos productos, para hacer innovaciones. Entonces, lo de recursos y capacidades es una escuela que permite complementar el análisis situacional, funcional de la organización, evaluando sus recursos y sus capacidades. Igualmente, qué hace bien y qué hace mal, cuál es la situación de sus recursos, cómo se está desempeñando la empresa en muy distintos aspectos. Entonces, el análisis de recursos y capacidades nos complementa de manera muy interesante el tema de las fortalezas y las debilidades. En muchos análisis de las empresas se toca el tema de la cultura de la organización. Es un tema muy sensible, muy importante, el lograr mirar, analizar los valores, los principios, las creencias, las tradiciones, los patrones de comportamiento que caracterizan el desempeño y la forma, el modo de operar de la organización. Y hay una gran cantidad de instrumentos para profundizar en el tema de la cultura de la organización. Quizá a veces se centra los diagnósticos internos alrededor de la cultura de la organización para mirar cómo afecta o beneficia el desarrollo del resto de las áreas. Es muy apreciado, muy apreciado el diagnóstico de la cultura, que se ve complementada en estos estudios con el análisis del clima organizacional, cómo es el ambiente organizacional, el clima, las relaciones igualmente de las personas, y si es un ambiente conflictivo o gratificante. Complementa muy bien el análisis de la cultura. Todo ello, el análisis del proceso administrativo, el análisis de la gerencia, el desempeño de la gerencia, cómo planifica, organiza, dirige y controla, el estudio y análisis de las áreas funcionales, las operaciones, el mercadeo, la gestión humana, las finanzas, y la cultura y el clima de la organización nos conducen a tener un diagnóstico integral de la empresa que nos permite identificar sus fortalezas y sus debilidades. Pero para abordarlo hay que contar con información. Es fundamental acceder a la información o trabajar con equipos de la organización, utilizar herramientas como el debate, el foro, el taller, la entrevista en profundidad, consultar a los actores de la organización para detectar lo que la empresa hace bien y lo que la empresa está haciendo de manera incorrecta o está fallando, para buscar soluciones. Una vez obtengamos la información primaria, secundaria, consultando a los actores de la empresa, procedemos a sistematizar la información. Para ello hay muchos instrumentos, matrices,
Aquí yo les presento una muy sencilla, en la cual por cada área, por cada tema, por cada dimensión del diagnóstico, vamos a colocar las variables, las vamos a clasificar en fortalezas o debilidades y luego las vamos a calificar si es una fortaleza mayor, una fortaleza menor o una debilidad mayor o una debilidad menor. Al final del proceso de diagnóstico interno, seleccionaremos aquellas variables que en conjunto son las más significativas para la empresa, las que mayor impacto dan sobre la empresa, el mayor impacto. Esas las seleccionamos para analizarlas con mayor detalle, para luego llevarlas a la matriz DOPA, que la veremos más adelante. Por el momento dejamos allí y miraremos el enfoque de procesos en nuestra próxima sesión. Gracias.